¿Qué es la democracia? La definición atribuida a Abraham Lincoln y recogida en el artículo 2 de la Constitución francesa nos definiría la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El problema es que en esta definición no sabemos todavía qué es el pueblo, y de ahí que sería conveniente que acudiéramos a la Constitución española para ver qué es el pueblo. En nuestro modelo, el pueblo queda identificado con la nación. La nación, como dice el preámbulo, en el uso de su soberanía proclama su voluntad. ¿Su voluntad de qué? La voluntad de darse una constitución. El procedimiento que se hace es, las Cortes aprueban, el pueblo ratifica en referéndum y el rey sanciona esa misma constitución. Y si vamos al articulado, el artículo 1.2 dice que el titular de la soberanía nacional es el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y el artículo 2 dice que la propia Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Por lo tanto, en nuestro modelo, pueblo y nación vendrían a identificarse. Lo primero que tenemos que hacer al definir la democracia es distinguir entre poder constituyente y poder constituido, o poderes mejor constituidos. Aprobada la Constitución, todo está constituido. El pueblo-nación queda transformado en ciudadanos con derechos políticos que los ejercen, según recoge el artículo 23 de esta misma Constitución. Es curioso, por tanto, cómo el pueblo-nación queda vinculado a la ciudadanía y, en concreto, a la nacionalidad. Habría que acudir al Código Civil para saber cuáles son las vías de atribución y adquisición de la nacionalidad española. Pero volviendo a la definición de la democracia en nuestro modelo más bien queda adjetivada como democracia representativa. Es decir, el artículo 66 de la misma nos dice que las Cortes Generales representan al pueblo español. Los representantes lo son de la totalidad, no solo de los que les han votado, no solo de sus electores, sino del conjunto del pueblo español. Están sujetos a un mandato representativo. Eso se traslada también a la propia ordenación territorial del Estado, en el que las propias elecciones autonómicas y locales también son de democracia representativa. Pero no solo podemos adjetivar la democracia como representativa, también hay otras acepciones. No solo la democracia como democracia indirecta, sino como mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues de entrada los podemos ver en el mismo artículo 23. No solo participación indirecta, sino acceso de todos los españoles en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Por lo tanto, en la democracia no solo se trata de estar representado, sino también de ser o llegar a ser representante. Pero específicamente, la democracia participativa se conjuga como estado de partidos políticos. Así, los partidos políticos, según recoge el artículo 6, son o expresan el pluralismo político, pero son el instrumento fundamental de participación ciudadana en los asuntos públicos. No obstante, también la propia Constitución recoge otras vías de participación directa en los asuntos públicos. Artículo 87, apartado 3, la iniciativa legislativa popular. O también podríamos ver la propia administración de justicia. La justicia emana del pueblo, que dice el artículo 117. ¿Cómo podemos decir que la justicia emana del pueblo si los jueces no son elegidos democráticamente, sino por mérito y capacidad? Pues porque los jueces son independientes en su dependencia estricta, en su sujeción estricta al imperio de la ley, que es expresión de la voluntad popular. Pero además, el propio título del Poder Judicial recoge algún instrumento de participación ciudadana en la administración de justicia, como es la acción del jurado y la acción popular y la institución del jurado, que recoge el artículo 125.
Además, no podemos olvidar lo que Smith llamó el legislador extraordinario ratione supremitatis, es decir, cuando el propio pueblo puede legislar. Nos estamos refiriendo a la posibilidad de referéndum, que en el caso del artículo 92 siempre será consultivo, pero en el caso del título 10 respecto a la reforma de la Constitución puede ser también facultativo en un procedimiento, preceptivo en otro, pero siempre vinculante. Y la última acepción de la democracia sería que en estas dos podríamos entender que la democracia se pliega a un concepto procedimental y nos podría dar lugar a la tiranía de las mayorías. No, la democracia también tiene una vertiente valorativa, finalista. El contenido mínimo inquebrantable nos lo plasma nuestra Constitución en el artículo 10.1, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social. Pero además no estamos solos en el mundo. También ese artículo 10, en su apartado segundo, se refiere a la integración del orden constitucional en un orden internacional de protección de derechos. Asimismo, la propia ciudadanía cívica que recoge el artículo 27.2 tiene que fundamentarse y tiene que buscar la realización de los principios democráticos. A esto, y para finalizar, habría que unir la propia proyección dinámica y transformadora socialmente que recoge el artículo 9.2 de promoción no solo de la igualdad formal, sino de la libertad e igualdad de individuos y grupos real y efectiva por parte de los poderes públicos, en un modelo que debe buscar, como también podríamos entender que recoge el artículo 2, no solo la solidaridad interterritorial, sino también la solidaridad interpersonal entre todos los españoles. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la democracia? Si la democracia la definimos como identidad entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, entre los que mandan y los que obedecen, su esencia solo la podemos captar de dos maneras. Desde la igualdad de Smith, que nos llevaría al líder absoluto que representa la unidad política, es decir, al Führer, o desde la libertad de Kelsen, con la mayor participación de los sometidos en un ordenamiento que siempre será coercitivo, en un ordenamiento jurídico en su propia conformación. La elección es vuestra, pero la historia ya nos ha dicho por dónde van los tiros. Muchas gracias.